El café que bebías te estaba volviendo adicto, y yo lo diseñé. Me llamo Leo. Y mi trabajo es decirle a la gente lo que quiere, antes de que ellos mismos lo sepan. Trabajé en Creativa, la agencia de marketing más influyente y temida del mundo. No éramos solo publicidad, éramos ingeniería del deseo. Nuestros métodos eran limpios, fríos, basados en datos neurocientíficos y una comprensión de la psique humana que bordeaba lo criminal. Mi jefe, el Dr. Alistair Finch, solía decir, Leo, la publicidad es el arte de crear un agujero negro en el centro de la necesidad. Nuestra misión es vender la pala. Yo era el mejor paleador de Creativa. A los 28 años, mi sueldo era obsceno, mi apartamento en el centro de la ciudad era una pieza de cristal y acero, y mi ego era mi único amigo fiel. Mi especialidad era el subtexto emocional. Yo no vendía un auto, vendía la liberación que sentías al dejar tu antigua vida atrás. No vendía un reloj, vendía los 10 segundos de poder que sentías al cerrar un trato. Mi magia residía en encontrar el punto de vulnerabilidad colectiva y clavar un eslogan justo en esa herida. Y la campaña de la que estoy a punto de hablarles fue mi obra maestra, la que debía cimentar mi leyenda. La llamamos Proyecto K27, una nueva línea de café instantáneo premium para un cliente que, extrañamente, era una subsidiaria de una compañía farmacéutica. El producto en sí era trivial, café liofilizado, sabor a caramelo. Pero la campaña era pura alquimia psicológica. Finch me dio las instrucciones un martes, en su oficina con vistas a toda la ciudad, un templo de cristal a la ambición. El objetivo, Leo, no es la venta, sino la fidelidad extrema. Queremos que este café se sienta como una necesidad fisiológica, una recompensa que no puede ser sustituida. Usa el miedo a la mediocridad. Usa la promesa de la claridad en un mundo de ruido. Haz que el consumidor sienta que debe beberlo para ser quien debe ser. Pasé 3 meses enclaustrado con el equipo de investigación de Creativa. Analizamos escáneres cerebrales, rastreamos patrones de sueño y desarrollamos una paleta de colores y sonidos que, según las pruebas de laboratorio, inducían una sensación de urgencia positiva. Yo creé el eslogan, K27, el momento en que la duda se silencia. Era una promesa directa al ego herido de la generación millennial, bebe esto, y todas tus inseguridades se irán. El elemento crucial, la firma de Creativa, era lo que llamábamos la frecuencia fantasma. Una secuencia de audio en el rango más alto del oído humano, casi inaudible para la mayoría de los adultos, pero percibida por el subconsciente, sincronizada con un patrón visual. Era un toque de genialidad, completamente legal, pero éticamente cuestionable. Estábamos sembrando el deseo a un nivel molecular. La campaña se lanzó. Fue un éxito instantáneo, un tsunami de ventas. Las redes sociales explotaron con gente que declaraba que K27 no era solo café, sino una experiencia, el combustible de la creatividad. Finch me dio un bono tan grande que compré un coche deportivo nuevo, que estacioné con orgullo en mi edificio de cristal. Yo estaba en la cima. Me sentía invencible. Yo era el dios que había creado un nuevo deseo. Y para celebrar el éxito de mi propia creación, empecé a beber K27. Lo servían gratis en la oficina, por supuesto. Lo bebía para la claridad que prometía mi propio eslogan. Lo bebía para silenciar mis propias dudas. El problema comenzó una semana después del lanzamiento. Un error en el código. Una fisura en el algoritmo. Estaba en la sala de juntas, revisando los gráficos de ventas, cuando sentí el primer parpadeo. El gráfico, proyectado en la pared de cristal, era un simple gráfico de barras. De repente, la línea que representaba las ventas de K27 no era solo una línea, era un cable de acero, grueso y vibrante, que salía de la pantalla y se enroscaba alrededor de mi cuello. Me ahogué. Di un respingo. La imagen se desvaneció. El cable volvió a ser una línea de datos. ¿Estás bien, Leo? Preguntó Sara, mi asistente. Sí, un calambre en el cuello, mentí, limpiándome el sudor de la frente. Esa noche, en mi apartamento, estaba tomando K27 mientras miraba las luces de la ciudad. La taza en mi mano empezó a palpitar. No el café, sino la taza de porcelana. Parecía respirar, expandirse y contraerse lentamente, como el pecho de un ser vivo. Dejé caer la taza.
Se hizo añicos contra el suelo de mármol. No era estrés. No era el alcohol. Era el K27. O, más específicamente, la campaña que yo había diseñado. Me di cuenta de algo terrible: lo que yo había creado para vender un producto estaba empezando a manifestarse de forma literal, y yo era el sujeto de prueba más expuesto. Mi mente, entrenada para la lógica y la manipulación, se negó a aceptar la locura. Busqué explicaciones racionales. Estrés, falta de sueño, ansiedad por el éxito. Pero los parpadeos se hicieron más frecuentes y específicos. Eran espejismos relacionados con el café. Si pasaba por un café normal, veía por un segundo que el logo de la tienda se distorsionaba, transformándose en el logo de K27. Si veía a alguien bebiendo una bebida caliente, por un instante, el vapor de su taza se convertía en una figura geométrica, el patrón visual que habíamos usado en los anuncios. La paranoia creció. ¿Estaba la frecuencia fantasma diseñada para afectarme? O peor aún, ¿había algo en la composición química del K27 que interactuaba con mi neurofisiología? Me encerré en mi oficina, con el pretexto de analizar las métricas post-lanzamiento. Mi verdadero proyecto era la autoinvestigación. Fui al laboratorio de investigación de Creativa. Un lugar estéril, custodiado por un sistema de reconocimiento de voz. Usé un antiguo código de acceso para entrar de madrugada. Fui directamente al almacén de muestras del proyecto K27. No encontré nada inusual en la composición de los polvos de café. Cafeína, caramelo, conservantes. Pero sí encontré un pequeño frasco etiquetado con un código que no reconocí, ADX-13. El frasco contenía un polvo blanco, casi imperceptiblemente iridiscente. Revisé los archivos de ensayo de la fase 1, a los que solo teníamos acceso por mi nivel de seguridad. ADX-13 era un potenciador de claridad, una molécula experimental desarrollada por la empresa farmacéutica matriz, supuestamente para tratar el TDA. Había sido probado en pequeñas dosis en ratones. Los efectos secundarios incluían hipersensibilidad perceptiva y distorsión visual temporal. La verdad me golpeó con la fuerza de un rayo: Finch no quería solo fidelidad. Quería dependencia psicofísica. Estaban añadiendo una droga neuroactiva, apenas detectable, al café instantáneo más vendido del planeta. Y yo, Leo, el maestro de la manipulación, era el arquitecto de la mentira y una víctima accidental. El pánico se convirtió en una urgencia visceral. Tenía que detener esto. No por ética, la ética había muerto hacía años, sino por supervivencia. Si las autoridades descubrían que Spectra estaba vendiendo una droga ilegal en café, yo, como creador de la campaña y principal contacto, iría a prisión por años. Mi apartamento de cristal se convertiría en una celda de hormigón. El problema era que yo no era un químico, era un publicista. Mi única herramienta era mi mente, ahora comprometida por la misma droga que quería exponer. Dejé de beber K27, pero el daño ya estaba hecho. Las alucinaciones no se detuvieron, se hicieron más complejas y sutiles. Ahora, cuando caminaba por la calle, la gente que veía bebiendo K27, y era mucha gente, no solo tenían el vapor que se convertía en patrones, sino que yo podía ver, fugazmente, el hilo plateado de la urgencia que los conectaba con el producto. Un hilo que salía de sus pupilas dilatadas e iba directo al logo del café. Una tarde, en un café, vi a un hombre de negocio sentado solo, tecleando furiosamente. Bebía K27. De repente, vi su rostro descomponerse en una máscara de ansiedad y vacío. Estaba haciendo más, pero se sentía peor. El eslogan, el momento en que la duda se silencia, era una mentira. La droga solo suprimía la duda, dejando un vacío que solo otro sorbo de K27 podía llenar. Tenía que actuar. Mi primer instinto fue la policía, pero sabía que Finch tenía contactos en todos los niveles. Presentar pruebas psíquicas, mis alucinaciones y un frasco de polvo blanco sin análisis forense era inútil. Yo tenía que obtener la prueba final. Mi plan fue diseñado con la misma precisión obsesiva con la que había diseñado la campaña. La única forma de exponer la verdad era desde dentro, usando los propios sistemas de Creativa contra ellos. El objetivo táctico,
infiltrarme en la caja fuerte digital de Finch, donde sabía que guardaba el análisis toxicológico completo del ADX-13 y los correos electrónicos que autorizaban su uso. El obstáculo: Finch tenía un nivel de seguridad de 3 capas, biométrica, contraseña de 20 dígitos rotativa y un apagón de datos automáticos si se detectaba una intrusión. Mi acceso era bueno, pero no tan alto como el suyo. Sabía que la vulnerabilidad de Finch era su ego y su obsesión por el control. Le propuse una reunión de celebración para el equipo creativo, un evento formal, de traje y corbata, en la oficina, a altas horas de la noche. Finch, siempre queriendo parecer el benefactor, aceptó. Mientras la fiesta se desarrollaba, yo ejecutaba la primera etapa del plan. Mi excusa para ausentarme era ajustar el ciclo del anuncio en la gran pantalla del lobby. Fui a la sala de servidores. Mi objetivo no era Finch, sino su asistente personal, un joven inocuo llamado Miles, que siempre usaba el mismo laptop para conectar el sistema de seguridad de Finch a la red central de la oficina. Usando un script que escribí en menos de una hora, mi verdadero talento, creé una falla de red falsa. La pantalla de Miles se congeló con un mensaje de error, fallo crítico en el cifrado de la red interna. Se requiere reinicio del servidor central. Miles entró en pánico. Como su superior, lo calmé. Es un problema común, Miles. Necesitas reiniciar el controlador de seguridad. Yo lo haré. Ve a tomar un descanso, te lo mereces. Miles, aliviado, se fue a la fiesta. Yo tomé su laptop. Su perfil tenía acceso a los códigos de servicio para la bóveda digital de Finch. Pero no eran la contraseña, eran la clave para la rotación de la contraseña. Trabajé en la laptop de Miles. Mi cerebro estaba ardiendo, el K27 residual haciendo que las líneas de código en la pantalla vibraran como cuerdas de violín. Tuve que tomar mi propio K27, el último paquete que me quedaba, el de control, solo para silenciar la duda y enfocarme. Necesitaba un código. La rotación de Finch se basaba en un patrón. Su obsesión por la eficiencia era su debilidad. Su patrón siempre se basaba en datos del mercado bursátil. Estudié la secuencia. La última contraseña se había basado en el promedio de las acciones de Apple en las últimas 24 horas. La siguiente, tenía que ser algo que le importara aún más. De repente, la pantalla de la laptop se convirtió en un océano de billetes de $100 que flotaban y se hundían. Una alucinación total. Tuve que respirar profundamente. El ADX-13 me estaba volviendo loco, pero también me estaba dando la perspectiva. El patrón no era el mercado. Era el éxito de K27. El número más significativo para Finch era el volumen de ventas del último trimestre. Lo tecleé. 14.357.800. La bóveda digital se abrió. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Finch lo oiría desde el lobby. Accedí a los archivos de toxicología. Descargué los informes sobre el ADX-13, los correos electrónicos de la farmacéutica que pedían disimular su presencia en el producto, y el borrador de la respuesta legal que Creativa había preparado en caso de filtración. Era todo lo que necesitaba. La prueba física, la motivación y la conspiración. Pero no iba a detenerme en la simple exposición. Yo era un publicista. Mi ataque tenía que ser narrativo. Abrí el archivo de la campaña de K27. Encontré el archivo de la frecuencia fantasma. Era un archivo de audio muy específico y cifrado. Reescribí el audio. No lo borré, lo transformé. Usé la frecuencia fantasma, la secuencia que inducía la urgencia positiva, y la invertí. Creé una secuencia que, según mis cálculos neurocientíficos, induciría, a nivel subconsciente, una aversión neurótica y una duda corrosiva hacia el producto. Una nueva banda sonora para la duda. Sincronicé la nueva frecuencia con el patrón visual de la alucinación, el cable de acero, y la subí a los servidores de la agencia, reemplazando el archivo original. El cambio era invisible a simple vista y al oído humano. Solo el subconsciente lo registraría. El sabotaje estaba completo. La campaña seguiría emitiéndose, pero ahora, en lugar de vender la liberación de la duda, vendería la duda sobre la liberación. Salí de la sala de servidores. Mi cuerpo se sentía ligero, exhausto. La fiesta seguía en el lobby.
Finch estaba riendo con un cliente. Me acerqué a la gran pantalla. El anuncio de K27 se estaba reproduciendo. Era el mismo que yo había creado, pero ahora, en las profundidades silenciosas del subconsciente de la audiencia, sonaba mi alerta. La semana siguiente fue una tortura. Había subido los archivos de la conspiración a un servidor anónimo en el extranjero y enviado un mensaje cifrado a un periodista de investigación que conocía, con una simple nota: busca K27 y ADX-13. Tienes una bomba. Mientras esperaba la explosión mediática, vivía el infierno personal. El K27 en mi sistema se estaba disolviendo, pero no sin antes darme una última sinfonía de locura. Las alucinaciones se intensificaron, pero ahora tenían un nuevo tema: la culpa. Cuando miraba mi coche deportivo, veía como el cromo se derretía, revelando miles de pequeños frascos de ADX-13 que formaban el chasis. Cuando miraba mi sueldo en la cuenta bancaria, los dígitos flotaban, transformándose en los rostros ansiosos de los consumidores. Lo peor era el sonido. La frecuencia fantasma original ahora sonaba en mi cabeza constantemente, pero distorsionada, como una sirena de ambulancia lejana que no se detenía. Finch notó algo. No los efectos secundarios, sino las métricas. Las ventas de K27, que habían ascendido como un cohete, se habían estancado. Peor aún, la tasa de retorno, gente que devolvía el producto o se quejaba, se había disparado. Me citó en su oficina. Leo, ¿qué está pasando? El algoritmo está fallando. La fidelidad se ha vuelto aversión neurótica. Es como si la gente se sintiera culpable por beberlo. Yo lo miré, mi mente luchando por mantener la línea entre la realidad y el espejismo. En mi visión, la piel de Finch estaba cubierta por un fino polvo blanco, el ADX-13. Creo que hemos tenido demasiado éxito, Alistair. Hemos saturado el mercado. La gente está subconscientemente resistiéndose a la agresión de la urgencia. Es un fenómeno psicológico. Sugiero una pausa en la campaña. Finch me miró con sus ojos de tiburón, penetrantes. Él no creía en pausas. No. Hay un fallo. Y tú lo estás ocultando. ¿Tocaste la frecuencia? Absolutamente no, mentí, mi voz firme. Voy a revisar los servidores personalmente. Si encuentro que alteraste algo, Leo, te aseguro que tu carrera se disolverá más rápido que ese café. Salí de su oficina con el corazón palpitando. Sabía que tenía que actuar rápido. La revisión del servidor por Finch era la fecha de mi ejecución. La bomba estalló al día siguiente. No fue por el periodista, todavía estaba verificando la información, sino por el gobierno. Un organismo de salud y seguridad, alertado por el aumento de reportes de ansiedad inexplicable y cambios de humor entre los consumidores de K27, había emitido una alerta y ordenado una incautación. El caos en Spectra fue instantáneo. Finch, su rostro ceniciento, entró en mi oficina. El gobierno tiene los informes de ADX-13, Leo. ¿Cómo los consiguieron? No lo sé, Alistair. Quizás el laboratorio no era tan seguro como pensabas. Finch no era tonto. Me miró, y vi el reconocimiento en sus ojos. Él sabía que yo sabía, y él sabía que yo había sido el único con el acceso y la mente para diseñar un escape tan complejo. Tú lo hiciste, susurró, con una furia helada. Traicionaste al algoritmo. Yo no traicioné al algoritmo. Yo salvé mi vida, respondí, poniéndome de pie. En ese momento, la policía entró en la oficina. No iban por mí. Iban por él. El informe de sabotaje legal que Spectra había preparado, y que yo también había descargado, exponía a Finch como el único ejecutivo que firmó la orden de uso del ADX-13. Mientras dos oficiales se llevaban a Finch, él me lanzó una última mirada de odio absoluto. Disfruta de tu libertad, Leo. Pero recuerda, el engaño es la moneda de Creativa. Tú ya no puedes distinguir la verdad. Nunca más. La caída de Creativa Soluciones fue un espectáculo mediático. Los archivos que filtré fueron devastadores. El mundo se enteró de cómo se les había vendido una droga disfrazada de café y de la existencia de la frecuencia fantasma. Mi papel fue cuidadosamente orquestado. Fui la fuente anónima, el genio disidente que arriesgó su vida para exponer la verdad.
Fui el héroe. Logré que me vieran como el producto fallido que se reveló. Renuncié a Creativa. Vendí mi apartamento de cristal y mi coche deportivo. Desaparecí del glamour de la ciudad y me fui a un pequeño pueblo costero, donde abrí un estudio de programación web modesto. No toqué el dinero del bono de Finch, lo doné a una fundación de salud mental. Era mi penitencia. Pero la última frase de Finch se había quedado grabada a fuego en mi mente: tú ya no puedes distinguir la verdad. Un año después, vivo en la calma, pero la paz es una ilusión. Sigo luchando contra las secuelas del ADX-13. Ya no veo cables de acero saliendo de las pantallas, pero la duda es mi estado mental permanente. Cada sonrisa que veo, cada promesa que escucho, la desmantelo automáticamente. Cuando un cliente me encarga una web, veo los puntos de presión, los eslóganes que manipularán al usuario. Lo sé todo. Y ahora, me cuesta crear algo sin pensar en el potencial de la corrupción que acecha bajo la superficie. ¿Y el K-27? Fue retirado del mercado, por supuesto. Pero la secuencia de sabotaje que implementé sigue activa, escondida en los archivos de la campaña que se usó en otros mercados antes de la incautación. A veces, tomo un café normal y lo miro fijamente. Mi cerebro me grita que el vapor está formando un patrón de rechazo, que mi propia voz subconsciente me está advirtiendo sobre el producto. Vivo con la pregunta constante: el legado de la frecuencia fantasma. ¿Es la paz que siento aquí real, o es el último y más complejo espejismo que diseñé para salvarme? ¿Soy el héroe que expuso la verdad, o soy solo un adicto que, al perder el control, se vio obligado a desmantelar su propio vicio? Me miro al espejo. Soy Leo, el hombre que una vez pensó que podía controlar el deseo. Ahora, soy el único que ya no confía en sus propios ojos. He creado una vida limpia, pero me pregunto si el suelo bajo mis pies es un cimiento sólido o solo un montaje de marketing que me vendí a mí mismo. Me siento en mi oficina. El sol entra por la ventana. Todo es calma. Todo es lógico. Y, sin embargo, el silencio entre las olas me parece una amenaza. La única certeza que me queda es que el algoritmo del deseo es implacable, y la mejor mentira que jamás diseñé fue la de mi propia redención.